muy feliz de haber podido conseguir este torneo, este trofeo bueno, sensaciones pues muchas, muchas sensaciones al mismo tiempo, ¿no? Pero todas de felicidad y muchas emociones. Ha sido un partido muy duro y un torneo pues también duro en el que he sufrido en cada partido y ganar aquí pues la verdad que me hace muy feliz. Yo creo que todo lo que sea ganar te da confianza, ¿no? Este torneo es un torneo súper especial para mí, como para todos los españoles, y es mi primer 500, mi primera victoria en un torneo 500. La semana pasada fue mi primera final en un Masters 1000. Yo creo que tanto lo de la semana pasada como lo de esta pues me va a ayudar mucho, ¿no? De confianza y de experiencia y de hecho, yo creo que la final de la semana pasada me ha ayudado para hoy. Eh, entonces, estoy muy feliz y contento del momento de forma por el que estoy pasando ahora mismo. El apoyo del público lo he tenido durante toda la semana y siempre que he jugado aquí he tenido muchísima gente apoyándome, ¿no? Yo creo que la polémica muchas veces se saca de donde no la hay porque no hay nada donde sacar polémica aquí. Yo no tengo nada en contra de la gente de aquí y muchísima gente de aquí es amiga mía y yo me llevo súper bien con mucha gente de aquí, o sea que no hay ninguna polémica de la que sacar más leña, ¿no? Yo creo que eh, es un torneo que siempre he jugado. Este año no iba a jugar, pero no por... Yo creo que también cuando a lo mejor yo por ser de Madrid, si digo que no juego aquí y después de lo que pasó en la Copa Davis y todo, pues dicen que es porque no me encuentro cómodo jugando aquí y todo eso es mentira. Me encanta jugar aquí, lo único que si en un principio no había decidido jugar aquí era porque quería llegar físicamente 100% a los Master Series. Pero una vez decidí de venir a jugar aquí, venía al 100% a por el torneo. Y bueno, pues muy feliz de haber ganado este torneo porque es un torneo con muchísima tradición y para mí pues va a ser, bueno, a día de hoy es mi mejor, de los 5 que tengo, es mi mejor torneo con diferencia. Ahora mismo, el lunes no voy a salir con mi mejor ranking, seguiré 9 porque Soderling todavía tiene bastantes puntos delante, pero él defiende muchos puntos en Roland Garros y ahora yo ya con esta victoria esta semana pues he defendido todos mis puntos hasta Wimbledon, entonces la verdad que tengo ahora Roma, Madrid, París y Wimbledon para sumar y espero pues seguir jugando tan bien como lo estoy haciendo y ganando muchos partidos para intentar llegar a tener mi mejor año hasta no, el mejor año de mi carrera. Pero sí tengo que decir, yo creo que a lo mejor de sensaciones mías, como dije el otro día, tuve mejores sensaciones en Australia en el 2009 de juego, pero sí que de resultados yo creo que es el mejor momento de mi carrera. Nunca había hecho 2 finales seguidas y menos en un Master 1000 y en un 500 y uno de ellos lo he ganado. Entonces tengo que decir que sí que estoy en mi mejor momento.